Hola, ¿qué tal? Te hablan los pastores Cristian y Eli Bravo. Queremos darte la bienvenida por estar aquí en este canal, en donde tu vida será enriquecida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te invitamos a compartir, suscribirte y comentar en la barra de comentarios para seguir llevando un mensaje de esperanza a todos. Quédate donde estás para escuchar el mensaje que impactará tu vida. Así que comenzamos ya. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hoy las vamos a usar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Primeramente, si usted trajo su Biblia, muy bien, va a abrirla en Romanos capítulo 5 y ahí va a poner su dedo o va a poner un marcador y después vamos a comenzar la lectura en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 7 al 10, y ese se va a encontrar en la pantalla. Romanos no la tengo en la pantalla, pero Génesis 25 del 7 al 10 la tenemos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y cambia vidas, Señor. Y hoy pedimos que tu palabra penetre en los corazones de cada persona que se encuentre aquí. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 25, versículo 7. Y dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Versículo 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Sara había muerto años anteriormente y ahora Abraham es enterrado junto a su esposa en Macpela. Abraham llega a la edad de 175 años y muere. Un hombre que fue bendecido mientras él estuvo en la tierra, y un hombre que estuvo bendecido aún en su sepulcro, siendo enterrado por sus dos hijos, Ismael e Isaac. Y estos dos hombres que ahora son de edad mayor. Ismael se cree que tenía 90 años, Isaac 75. Cuando los dos eran sus hijos, Ismael, el hijo mayor, que vino de una mujer egipcia, su sirvienta, e Isaac, el hijo de la promesa, que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo de parte de su esposa Sara, que era estéril. Y finalmente lo pudo obtener, esa promesa de parte de Dios, a la edad de 100 años y su esposa de 90 años. Pero mientras estos hijos iban creciendo, había riña. No pudieron trabajar juntos. No tuvieron una amistad de hermanos. Había riña entre ellos. Y hasta el día de hoy esa riña existe. Porque Ismael viene de los árabes, o los árabes vienen de Ismael, y los israelitas, la nación de Israel, viene de Isaac. Y hasta el día de hoy esas naciones, esos pueblos tienen riña entre ellos. Es lo que vemos en las noticias. Pero en este momento que estamos leyendo, estamos viendo a Ismael y también a Isaac reuniéndose, viniendo en un reencuentro, en un mismo sentir, enterrando a su padre, que acabó su vida de 175 años. Y triste de que tuvo que ocurrir esta reunión entre ellos cuando su padre murió. Por un lado, triste de que tuvo que ocurrir el reencuentro entre ellos
55 años habían pasado. 55 años anteriormente, Dios tuvo que decirle a Abraham que tenía que dejar ir a Ismael con todo y su madre, irse al desierto por la protección del hijo de la promesa. Y ahora han pasado 55 años y se han reencontrado. Por un lado, triste de que tuvo que morir Abraham para que hubiera una reunión. Pero a la misma vez, por el otro lado, es la única manera, y es la única manera que tuvo que ocurrir de esta forma. Porque para que haya reconciliación, como lo hubo entre Ismael e Isaac en este momento, para que pueda haber reconciliación entre tú y tu hijo o hija que ha estado alejado de ti, que no te ha llamado, que ha estado ignorándote, o ese padre o esa madre de que no te han podido entender, no han podido entender las decisiones adultas que tú has tomado, o si va a haber reconciliación entre tú y tu abuelo, entre tu suegro, ese ex esposo, esa es ex esposa, para que pueda haber reconciliación en esas relaciones, alguien tiene que morir. Es siempre por medio de una muerte que va a haber reconciliación. Y el mensaje y el título del mensaje el día de hoy es: alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y esa ilustración la vemos poderosamente entre la relación del Padre Celestial y tú y yo. Nosotros, por el pecado que entró por medio de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando entró el pecado hubo una separación entre el hombre y Dios. El hombre y Dios eran uno en el huerto del Edén. Pero cuando vino Satanás y causó esa división, hubo un despegue. Y por eso es que naturalmente cada persona que nace en este mundo no quiere nada con Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Aún siendo nosotros salvos, hemos tenido periodos en nuestra vida como cristianos, como creyentes, le hemos dado la espalda a Dios. Han habido momentos que no queremos nada con Dios. Pero Dios, en su misericordia, tuvo que pasar una muerte. Y fue la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por medio de Cristo Jesús es que ahora hay reconciliación entre nosotros y el Padre. Y tenemos entrada. Pero ¿qué tuvo que pasar? Alguien tuvo que morir. Y ese fue el Señor Jesucristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios se mostró. En Romanos capítulo 5, como le había dicho, vamos al versículo 10 y ahí nos explica. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados nosotros cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por una muerte. Y grande es este misterio. Segunda de Corintios capítulo 5 nos dice que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo. Dios en la cruz del Calvario, en Cristo, reconciliando al mundo. Alguien tuvo que morir para que hubiera reconciliación entre nosotros y el Padre Celestial. ¿Cuántos están conmigo? Y sigue diciendo, si usted va a 2 de Corintios capítulo 5, ese lo tengo en la pantalla, versículo 17, un verso muy conocido, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Cuando nosotros somos reconciliados por Dios, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Él nos toma y nos reconcilia, venimos y somos parte de una iglesia. No del edificio, de una iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y en esa formación que Dios comienza a hacer en nuestras vidas, venimos a ser parte del movimiento de Dios. Tú y yo somos parte del movimiento de Dios. Primeramente Él nos ha reconciliado y de ahí venimos a ser parte del ejército de Dios. Y dentro de este ejército hay ministerios en donde somos parte, ministerios que nos ayudan a desarrollar nuestra vida espiritual. Y cuando conforme al tiempo vamos desarrollándonos como creyentes de Dios, de Cristo Jesús, después venimos a ser parte de esos ministerios para impactar a otras vidas. Como por ejemplo aquí tenemos el ministerio de la danza. O puedes estar en el ministerio de alabanza, donde puedes desarrollar el talento que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. Puedes venir a ser parte del ministerio de los niños, donde impartes fe en pequeños para que cuando lleguen a grandes tengan una relación con Dios. O puedes ser parte del ministerio de jóvenes, donde ya están más desarrollados como adultos y la palabra de Dios es aún más inculcada en sus vidas para que ellos puedan tener un futuro, un matrimonio de bendición en su futuro. Cada uno de aquí, persona, debería tener o estar involucrado en un ministerio. Y dicen algunos, pero ¿qué tal yo que llevo 3 años, 4 años como creyente y no soy parte de un ministerio? Sí eres parte de un ministerio. El versículo 18 nos dice qué parte, en dónde tú estás tirando el papel. ¿Qué papel tienes tú como creyente? Porque aunque no seas parte de los ministerios que tú ves con tus ojos aquí, de todas formas, sí eres parte del ministerio de acuerdo a la palabra de Dios. En 2 Corintios 5, el próximo versículo 18 nos dice, y todo esto, después de que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la mitad del versículo 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno que está aquí es parte del ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de la reconciliación. Tú tienes un papel que tú tienes para ejercitar y ejecutar, y es estar en el ministerio de la reconciliación. Primeramente, reconciliar la gente que Dios ha puesto alrededor tuya, esos compañeros de trabajo, personas que tienen hambre de Dios, pero no saben cómo dirigirse. Tu ministerio es que ministres sus vidas y los reconcilies con el Padre. Es una reconciliación vertical, de la tierra al cielo. Por eso es que Jesús cuando oró dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Su voluntad es que los reconciliemos con el Padre Celestial. Pero también hay una reconciliación horizontal. No solamente reconciliar a las personas a Dios, pero reconciliarnos unos a los otros, con las personas cercanas que Dios ha puesto alrededor de nuestra vida, como familiares, a reconciliarnos con ellos. Jesús dio un mensaje poderoso en el monte el sermón The Sermon on the Mount, en el sermón del monte, en Mateo capítulo 6. Vaya a Mateo capítulo 6, donde Él habla de lo que acabamos de hacer por los primeros 45 minutos de este servicio, donde venimos al altar y dejamos nuestra ofrenda de alabanza.
el sacrificio de alabanza, del fruto de tus labios. De eso habló Jesús en Mateo capítulo 5. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y es lo que acabamos de hacer, el sacrificio de alabanza, donde honramos el nombre de Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, tu hermana, tu suegro, tu suegra, tu cuñado, sea quien sea, ese jefe del trabajo que no se lleva bien contigo, que te ha cortado las horas, que te da los días libres que menos te gustan. Dice 24, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el tiempo de alabanza, en el tiempo de sacrificio de alabanza, donde estamos honrando al Señor, levantando nuestras manos, Jesús dice, si allí tú te acuerdas que algo está equivocado entre tú y una persona, anda, ve y reconcíliate y después regresa y entrega tu ofrenda. La palabra reconciliar es la que usa Jesús aquí. Es en lenguaje griego se dice aleso. La palabra reconciliación en el griego es aleso. Una alteración, esto es lo que quiere decir, que restaura relaciones. Y también es la misma palabra que los griegos usan, es la palabra en griego que se usaban los sastres y costureros de ropa. ¿Por qué le estoy diciendo en griego? ¿Porque nos vamos a ir de misioneros a Grecia? No, es porque el Nuevo Testamento se escribió en el griego, es el lenguaje original. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo se escribió en griego. Y Jesús aquí nos dice, usando la palabra reconciliación, que es la misma palabra que usan los tailors, para el que no sabe qué es sastre, right? El que te acomoda. Si tú te compras una jacket, te compras un saco que te queda demasiado grande, tú vas con el costurero, él te mide y de ahí te la pone bien talladita para que te quede bien y para que luzcas bien. Y es la misma palabra que Jesús está usando diciendo, si hay algo, una relación que no te queda bien, de que parece de que está guango, que no te hace lucir bien, deja aquí tu ofrenda y ve y arréglate esa relación. Jesús dice, esto es esencial. Even more than worshiping me, even more than the sacrifice of praise. Si una relación no está quedando bien entre tú y alguien, anda, ve a arreglarla y después regresa. Eso es pesado, porque a veces venimos y adoramos al Señor cuando algo está pasando detrás de las escenas y en verdad Dios, de acuerdo a lo que dice aquí, no está aceptando nuestra ofrenda de alabanza. No está aceptando el sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios, porque hay algo que está pasando detrás y Dios nos está diciendo, ve y acomódate bien para que luzcas bien delante de mi trono. Ahora, usted se pregunta, entonces, ¿cómo puedo hacer esto en lo práctico? ¿Qué debo hacer? Para que haya reconciliación entre tú y unas personas, alguien tiene que morir. Para que haya reconciliación entre tú y esa persona que tú conoces, ¿qué debe pasar? ¿Otra vez?
alguien tiene que morir. Jesús es el perfecto ejemplo de alguien que murió. La respuesta no la sabemos. Alguien tiene que morir. Pero yo no quiero morir, dice el esposo terco. Yo no quiero morir, dice la esposa caprichuda. No quiero morir, dice el joven rebelde. Yo ya me cansé de morir. Yo siempre he estado muriéndome, siempre he entregado todo, siempre he sido yo el que ha venido a pedir perdón, a reconciliarme, a dar la cara por el error de alguien más. ¿Por qué yo, Señor? Ellos deberían. Es el turno de él, es el turno de ella. ¿Por qué no vienen ellos a mí si ellos son los que cometieron el error? Pero miren lo que dice en Mateo 5, que acabamos de leer, si lo pueden poner de regreso. Miren lo que dice Mateo 5, 23. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Yo hubiera dicho, si esa persona, si tú le hiciste mal, ve con él. Pero aquí Jesús dice, si esa persona tiene algo contra ti, ve tú. ¿Por qué es que nosotros tenemos que ir a reconciliarnos cuando el error lo cometieron ellos? Una, porque Dios no quería que nos justificáramos en tener enemigos y relaciones inadecuadas cuando nosotros reflejamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es uno. Y dos, se me olvidó. Pero Cristo, ¿verdad? Número uno, Cristo no quería que nosotros nos justificáramos, es lo otro. No quería que nos justificáramos en tener enemigos. Él quiere que nosotros demostremos lo que Él demostró en la cruz del Calvario, y es de que Él murió en lugar de que nosotros muriéramos. Por eso es que tenemos vida eterna, porque Él murió, resucitó y nos dio vida a nosotros. Amén. Cristo, el mejor ejemplo de morir en la cruz del Calvario. Y Él nos dejó antes, Dios antes de que nos enseñara el ejemplo mejor de morir, nos dejó hombres en la Biblia de que demostraron esa humildad y murieron a ellos mismos. Uno de ellos fue David. David, cuando mató a Goliat, después de haberlo matado, regresaron de regreso del campo de guerra y ya se había escuchado la noticia de que los filisteos habían sido derrotados, de que Goliat había sido vencido, el hombre más que tenía la gente tenía más temor porque era un gigante y nadie lo podía vencer, y ya tenían 40 días de intimidación. Y vino este hombre David, muchacho, y lo venció. No era soldado, era un pastor de ovejas que tuvo la valentía de enfrentar a este gigante. Y cuando regresaron, dice el capítulo 18 de Primera de Samuel, las mujeres, decía, que estaban danzando, amén, el ministerio de alabanza, las muchachitas estaban danzando, dice en el capítulo 18 de Primera de Samuel, diciendo que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó esa palabra, se enfureció y dijo, ¿qué más le falta a David? ¿Que le demos el reino? Y desde ese entonces Saúl procuró matar a David por 10, 15 años, siguiéndolo, persiguiéndolo, queriéndolo matar. Y no era secreto, porque hubieron momentos, de hecho en ese mismo capítulo 18, David estaba en el palacio, lo llamó, le dijo, hey, ¿puedes venir? Así, David sin saber, en ese momento no sabía. ¿Podrías tocar el arpa? Y empezó a tocar el arpa, y en eso dijo Saúl, agarró una lanza y se la aventó y le cayó al lado. Y David supo que, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Y David qué pudo haber hecho? Si le acaba de pegar a un gigante con una piedrita enfrente, podría agarrar esa lanza y lanzar de regreso a Saúl.
pero decidió perdonar. Decidió mejor correr y corrió por años. Y en el capítulo 23 de Primera de Samuel, si usted lee la historia, David está escondiéndose y está en una cueva escondido, corriendo y escondiéndose de Saúl. Y Saúl se apareció en esa cueva, pasando. Y David supo que Saúl estaba ahí y Saúl no sabía que ahí estaba abajo David. ¿Y qué hizo David? Le cortó un pedacito de su vestidura. Y Saúl después se salió de la cueva, buscando, y dijo Saúl, después vengo. Y cuando se fue al otro lado de la montaña, David salió y le gritó y le dijo, Rey, ungido de Dios, del Dios Altísimo, le dijo, bien te pude haber matado, pero no lo pude hacer, ni es la respuesta. Y le enseñó su pedazo de vestido y le dijo, mírate tu vestidura. Y ahí estaba la cortada. Le dijo, ve al sastre que estaba hablando Helio, al leso. David decidió perdonar, aunque Saúl era el que lo estaba persiguiendo. Él se quiso reconciliar con él. Desafortunadamente, Saúl no recibió esa reconciliación. Sí dice ahí, llora y dice, hijo mío, y como que sí le llegó el remordimiento y se disculpó, pero a los pocos meses y años sigue queriendo matarlo. Y en el capítulo 25-26 otra vez acontece lo mismo y otra vez David demuestra que no lo mató. Y a la final Dios se encargó y David vino a ser el rey. ¿Por qué? Por humildad. ¿Por qué es que Dios a veces no obra en nuestras vidas? Porque nos falta humildad. Nos falta reconciliarnos con las personas que Dios ha puesto. Porque su palabra dice que Él mira de lejos al altivo. No es que Dios no quiera obrar en nuestras vidas, es nuestra altivez que no permite que Dios vaya en contra de su misma palabra. Y por lo tanto Él no puede obrar en tu vida porque Él está esperando, y Dios es un Dios paciente, está esperando hasta el tiempo que llegues a la humildad. Y cuando llegues a la humildad, entonces Dios va a obrar en tu vida. ¿Amén? ¿Qué otro hombre hubo en la Biblia? José. ¿Quién dijo José? Yo y José. También estuvo Esaú. Esaú y Jacob, hermanos. Jacob engañó a su hermano, robándole la bendición, cuando Isaac oró por él, porque se trataba que el primer nacido, el primogénito, recibía la bendición, pero Esaú fue engañado por Jacob y Jacob recibió esa bendición. Y dice la Biblia que después de que hubo ese encuentro, Esaú procuró matarlo, quería matarlo. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Igual que David, salir corriendo. Y corrió y se fue a otra nación. Y en esa nación estuvo 20 años, donde también él fue engañado. Pero después necesita regresar a la tierra prometida porque él es uno de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob tenía que regresar otra vez a la tierra prometida, y cuando tenía que regresar, tenía que pasar por donde vivía su hermano Esaú. Y dijo, mi hermano me va a querer matar, ¿qué tengo que hacer? Y dijo, voy a entregarle vacas, camellos, vacas, burros, ovejas, ganado, para apaciguar su ira. Y cuando se presenta Esaú y Jacob, esa historia está en el capítulo, aquí tenemos a un Esaú, levanta tu mano Esaú, amén. Y tenemos también a un Jacob, ¿dónde está Jacob? Jacob, God bless you. Tenemos a Esaú y a Jacob aquí. Y cuando se presenta Jacob con todos los ganados, Esaú le pregunta, ¿y por qué todo esto? Le dice, es para que tu siervo, le dice, yo tu siervo, busque favor delante de tus ojos. Y Esaú le dice,
yo no necesito todo esto. Te perdono. Nos reconciliamos. Y la Biblia dice que se abrazaron y lloraron en el reconcilio. Esaú, hombre impío, que la Biblia dice que no quiso nada que ver con las cosas de Dios. Por eso es que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas que Jacob le hizo. Porque la primogenitura se trataba de espiritual. Era llevar a cabo la obra de Dios. La bendición era lo material. Entonces eso sí se enojó. Pero cuando vendió su primogenitura, eso dijo, sí, te la doy, no quiero nada con Dios. Y por eso es que la vendió. Y por eso es que Dios se la dio a Jacob. Aún él siendo un engañador, Dios de todas formas vio el corazón de Jacob, que él quería la bendición de Dios. Y se la dio. Pero aún Esaú, siendo un impío que no quería nada ver con Dios, pudo reconciliarse con su hermano. ¿Cuánto no más yo, que he aceptado el perdón de Cristo que hizo en la cruz del Calvario y que soy redimido por su sangre y su Espíritu Santo está en mi hogar y en medio de mí, no pueda yo reconciliarme con alguien en mi vida? Si Esaú lo pudo hacer. Y como dijeron ahí, José. ¿Qué historia de José? Muchachito, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, sobrino de Esaú. Jacob, José, odiado por sus hermanos de celos, porque su papá Jacob lo amaba. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Lo querían matar. Pero alguien dijo, no hagamos eso. Sangre inocente no podemos tener en nuestras manos. Mejor tengo una mejor idea. Una gran ideota. Porque sí fue. Lo quisieron vender. Y lo vendieron como esclavo. Y este muchachito de 17 años, inocente, que amaba a Dios, amaba a su padre, tuvo que subirse e irse lejos a la tierra de Egipto, lejos de su familia. Y en Egipto fue prisionero, fue esclavo, fue prisionero otra vez. Por medio de mentiras le estaba yendo mal al pobre muchacho, pero mantuvo su fidelidad. ¿Y qué pasa 20 años después? Tuvo un sueño uno de los que estaban en la cárcel con él. Y él interpretó ese sueño y le dijo, cuando tú vas a salir de esta cárcel y vas a ir con Faraón otra vez a servirlo. Y le dijo, cuando llegues allá, acuérdate de mí. Dile a Faraón que yo soy un hombre inocente y no, dile que me saque de aquí. Acuérdate de mí. Y a los años, pasaron como 3, hubo esa gran sequía. Todavía no había, pero Faraón tuvo un sueño. Y nadie pudo interpretar ese sueño. Y ese muchacho que estuvo en la cárcel con José le dijo, yo conozco a José, quien interpretó uno de mis sueños y se hicieron realidad. Creo que él puede interpretar tu sueño. Y Faraón lo llamó. Y cuando Faraón lo llamó, José interpretó su sueño exactamente como tenía que ser interpretado. Y Faraón dijo, ¿sabes qué? Tú eres un hombre lleno de sabiduría. Vente aquí, te voy a poner como Kamala Harris, vicepresidente. J.D. Vance, aquí, número 2 en la nación. Vente al lado mío. Y fue de la cárcel a ser el segundo al lado de Faraón. La Biblia no dice esto, pero yo estaba meditando. ¿Por qué y cómo es que llegó él? No es solamente porque hizo una interpretación, claro que sí. Pero Dios estaba obrando en su vida. ¿Sabe lo que pasó con José? ¿Y por qué pasó aproximadamente 15 años como esclavo, siervo y preso? Porque le estaba faltando reconciliarse con sus hermanos dentro de él. Y Dios no estaba obrando en su vida todavía. Y yo creo que cuando él llegó a un momento donde dijo, Señor, suelto toda agonía, suelto todo rencor,
suelto todo odio que tengo en contra de mis hermanos por lo que ha pasado, te lo entrego a ti, los perdono de aquí en adelante, aunque nunca los vaya a ver otra vez. Y cuando yo creo que hizo esa oración, es donde Dios comenzó a obrar a su favor. Y así es como Dios va a comenzar a obrar a tu favor. Cuando tú te humilles delante de Dios y te reconcilies en donde necesitas reconciliación. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Una gran sequía. Y en esta sequía se presentaron los hermanos de José que vinieron de la tierra de Canaán, lejos, 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 pidiendo comida. Porque el sueño que José interpretó le dijo a Faraón, van a haber 7 años de riquezas y 7 años de sequía, pobreza, donde no va a haber comida para nadie en esta región si no nos ponemos listos. Y Dios dice que en estos próximos 7 años ahorres todas las cosas que puedas, comida, tacos, burritos, pupusas, todo. Porque en 7 años va a haber una sequía. Y en esa sequía se presentaron los hermanos de José sin saber que él era José. Nomás sabían que era un grande hombre con poderío en la nación de Egipto. Y se inclinaron a él y le dijeron, necesitamos ayuda, y José lo reconoció. Pasó tiempo para que José se diera a conocer. Es una historia hermosa, se encuentra en Génesis del 37 al 50. Y vamos a ver lo que pasa. En Génesis capítulo 45, no lo tengo en la pantalla. Vaya a su Biblia y veamos lo que pasó. Génesis 45. Después de que vinieron. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Estaba hablando de todos los trabajadores egipcios que tenía él a su lado. Y déjenme, prácticamente a mis hermanos, es lo que estaba diciendo aquí, déjenme a mis hermanos, ustedes sálganse. Yo quiero aquí una intimidad con mis hermanos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y después preguntó: ¿vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, quedaron con la boca abierta y se les metieron las moscas. Este es José. Todavía no creían, ¿ok? Porque estaban turbados delante de él. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José su hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Amén. Versículo 14, mi favorita parte. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano menor, el hermano número 12, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó, versículo 16, mira este detalle. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Sabe por qué? Porque José ya había tenido una relación con Faraón. Ya eran 2 años de la sequía, ya habían pasado 7 años de abundancia, aproximadamente 9 años como vicepresidente. Y él fue vulnerable a ellos y les dijo: esto no dice la Biblia, pero esto es lo que yo estaba pensando. ¿Sabes qué? Les dijo: yo estoy aquí porque mis hermanos me vendieron y me traicionaron. Y cuando escucharon que José los perdonó, se alegraron. Cuando hay reconciliación, hay alegría. Hay alegría. 3 cosas suceden cuando tú decides reconciliarte con el Señor. 3 cosas.
Melody se llevó mis aguas. Me traje una, Melody, se me olvidó. 3 cosas suceden. Número 1, agradas al Padre. Cuando tú te reconcilias, tú agradas al Padre. Punto número 1, está en la pantalla. Dios se agrada cuando nosotros reconciliamos, porque estamos imitando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos comportamos, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo quiero imitar a Cristo en lo que más se pueda. Y cuando tú te reconcilias, agradas al Padre. Los papás y mamás que están aquí, que tienen 2, 3, 4 hijos, cuando uno de tus hijos se reconcilia con uno de tus otros hijos, ¿cómo te sientes? Cuando Gerardo, hijo de la hermana Carla, está haciendo su tarea y la hermana viene y le dice, ¿por qué no has tirado la basura? ¿Por qué no has lavado los trastes? ¿Qué está pasando aquí? Y él dice, mamá, es que estoy haciendo tarea. Y Emily viene y dice, no te preocupes, Gerardo, yo voy a tirar la basura y lavo los trastes. La hermana Carla dice, wow. Emily vino y se paró a la brecha. Tomó a cargo, no es el turno de ella, no le tocaba a ella, pero ella vino y se paró por su hermano. Cuando tú te reconcilias con Dios, tú te estás parando por tu mismo hermano, por esa persona que Dios ha puesto al lado tuyo. José pasó estas calamidades y a veces pasamos estas pruebas y Dios pone personas que sí te estorban, porque vamos a ser honestos, te estorban y son un estorbo. Pero Dios los pone para que tú pongas en práctica la reconciliación, para que tú hagas lo que Dios quiere que hagamos y es morir a nosotros mismos. Amén. Agradas al Padre. Número 2. Derrotas al enemigo. Satanás es el enemigo, enemy number 1, enemigo número 1. Y él desde un principio, su función, si es que tiene función, porque está desfuncionado, pero su función es causar división. Desde un principio, en el huerto del Edén, él vino y causó división entre el hombre y Dios. Y su especialidad, lo que siempre ha hecho, su misma estrategia, siempre ha sido causar división. Y cuando tú vienes y te reúnes y te reconcilias, aleso, cuando te pones el saco y no te queda y lo vas a arreglar, esa relación, tú derrotas al enemigo. El cristiano que derrota al enemigo no es aquel que ora lo más fuerte posible y dice, en el nombre de Jesús yo te ato y te venzo y te mando de regreso al abismo, ato toda maña del enemigo. Ese no es el cristiano que ata al enemigo. El cristiano que ata al enemigo es el que se reconcilia en acción. No es solamente una proclamación, es una acción que debemos continuamente vivir. Es como un manager, mira, ahorita estoy pensando esto. Como un manejador de una compañía, tú vas a tener entrevistas de personas y tú puedes detectar, siempre van a venir trabajadores, aún en tus trabajos, y tú dices, ¿qué le pasó a este manager? ¿Por qué me agarró esta persona aquí si no sabe trabajar? Y en nuestras vidas van a venir personas, otra vez, que estorban, pero es para que tú pongas en práctica tu reconciliación, es todo. No es porque Dios no te quiera, es porque Dios te está desarrollando y está desarrollando el carácter de Él en ti y tú tienes que ver eso como una oportunidad, no como un estorbo. Velo como una oportunidad de que Dios me está formando. Cuando nos reconciliamos, derrotamos al enemigo. Número 3, cuando nos reconciliamos, destruimos nuestra carne y nuestra humanidad. Cuando nos
reconciliamos. Tú destruyes tu carne y tu humanidad. Cristo dijo en Mateo 16, por ahí por el versículo 24, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después dice, el que quiera encontrar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. Él quiere que carguemos nuestra cruz. Y cargar tu cruz es negarte a ti mismo. Es decir, esta persona es la que me hizo el daño, pero esa es a la persona que tú tienes que ir. Eso es cargar tu cruz. La cruz no es la noticia que recibiste de que tienes cáncer. Esa no es la cruz. Esa es una enfermedad. Y es una lucha que tienes, pero no es la cruz. La cruz no es cuando un familiar se te muere. Esa es una tragedia. Pero esa no es la cruz. La cruz no es cuando te dicen que tienes COVID por la 7ª vez y ahí estás enmascarado otra vez. Esa no es la cruz. Esa es una enfermedad. La cruz, óigame bien, la cruz es lo que tú escoges hacer que causa que haya dolor y agonía en tu ser. Esa es la cruz. Nadie quiere enfermedad. Nadie quiere que un familiar se le muera. La cruz es lo que tú vas a hacer en contra de tu voluntad. La cruz es lo que Cristo hizo antes de subir a la cruz, donde dijo, Señor, si hay otra forma de hacer esto, que esta copa pase sobre mí, mas sin embargo, tu voluntad y no la mía. Estoy cansado de mi esposo ya. Estoy cansado de la relación que tengo. Estoy cansado de la manera que mi mamá y mi papá me hablan. Estoy cansado de que mis padres me han ignorado desde que yo me casé o me junté con alguien. Pero Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya, Señor. Y reconciliarnos con esa persona que quizás está causando dolor, que está causando incomodidad en tu mente. Es de reconciliarnos y Dios va a orar. Ahora, ¿cómo sabes que has muerto? Porque a veces pensamos que morimos, a veces pensamos que ya pasó la tormenta y que todo está bien. ¿Cómo sabemos que estamos muertos? Cuando Jesús, me voy a pasar por aquí, así como en la escuela, cuando los niños están hablando mucho, pasa el maestro para que... Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿okay? La crucifixión era diseñada para que el que estaba colgado sufriera de 24 a 48 horas. Colgado, sufriendo, en agonía. Ese era el castigo. Y Jesús murió en 6 horas. Lo crucificaron a las 9 y a las 3 de la tarde. Él murió en 6 horas. Y los soldados no podían creer que estaba muerto, porque usualmente se tardaban 24 horas a 48. ¿Y qué tuvieron que hacer los soldados para verificar que estaba muerto? Vinieron con una lanza y se le enterraron en el costado para ver si estaba muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Le hizo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas el dedo? Decimos nosotros. ¿Dijo eso Jesús? No, porque ya estaba muerto. Y de él salió sangre y agua. La sangre en la Biblia habla de la redención, de la reconciliación, del perdón. El agua habla del refresco del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo sabes cuando tú estás muerto? Cuando esa persona te viene a hostigar y en lugar de salir vinagre, como a veces me sale, te sale sangre y agua, perdón y el refresco del Espíritu Santo.
Así es como sabes tú que estás muerto. Cuando esas palabras ya no te duelen, cuando tú ignoras y se lo entregas a Dios. Ahora, ¿por qué es que yo tengo que morir? Sigues preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió rápido. Porque sabía que entre más rápido moría, más rápido iba a haber perdón y libertad. Y si tú necesitas reconciliarte con alguien, entre más rápido te reconcilies, más rápido va a haber libertad. Más rápido vas a ser libre de lo que te está atando, de lo que te está estorbando, de lo que no te deja vivir en paz. Si tú decides hacer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, y es de morir rápido y no quedarse colgado como los demás. Imagínate si Jesús hubiera dicho: yo no me muero, aquí me voy a quedar, yo soy Hulk. Más hubiera sufrido. Pero como lo hizo rápido, hubo resurrección más rápido, hubo libertad más rápido, y por eso es que tú y yo y los discípulos, dijo Jesús, serán perdonados más rápido y la recompensa vendrá más rápido. ¿Por qué es que tengo que ser yo? ¿Por qué es que debo ser yo el que tiene que reconciliarse? No debes, tienes. ¿Tengo qué? Tienes el privilegio de hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra no viene vacía. Hace cambios. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite reconciliar primeramente con Cristo Jesús. Si tú eres esa persona, puedes levantar tu mano y yo oro por ti. Si necesitas reconciliarte. Y si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con una persona, ahí donde tú estás, no te voy a avergonzar o no quiero que sientas pena por venir adelante. Ahí donde tú estás, tú sabes quién es esa persona. Yo no la conozco. Las personas aquí tal vez ni saben quién es esa persona. Solamente tú y el Espíritu de Dios. ¿Quién es esa persona que tú necesitas ir y reconciliarte? Que no solamente vas a orar para que haga reconciliación, pero que vas a actuar para reconciliarte, para que haya libertad en tu vida, para que Dios comience a obrar a tu favor. Dios ya obra a tu favor, pero vamos a acelerar. Dios estaba obrando al favor de José en la cárcel. Dios lo estaba protegiendo, pero él todavía no había perdonado a sus hermanos. Y aún en medio de eso, Dios estaba su mano sobre él. Y así está la mano de Dios sobre tu vida también. Aún cuando estás luchando con algo que te está deteniendo, algo que está deteniendo a Dios de obrar a una aceleración divina en tu vida. Padre, yo pido por cada persona que está aquí, que necesita reconciliarse, que el amor tuyo convenza su corazón y ablande si hay un corazón duro que dice: él tiene que hacerlo, ella lo tiene que hacer. Pero que hagamos lo que tú mismo dijiste en la cruz del Calvario, cuando dijiste:
perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando igualmente tú enseñaste en el Sermón del Monte, si alguien tiene algo en contra de ti, ve tú y reconcíliate. Señor, tú nos has mandado a nosotros porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio, Señor, reconciliando al mundo hacia ti, pero también reconciliándonos unos a otros. Póngase de pie. Los martes, los jueves a las 7 de la tarde y los domingos 2 de la tarde. También puedes ser parte de nosotros a través de tus aportaciones usando la aplicación de PushPay. Dios te bendiga.